Bienvenidos a este webinar de la Comunidad Global de Tres Principios. En español, la Comunidad Global de Tres Principios en español, 3PESP, es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios de acuerdo a cómo los articuló Sydney Banks a personas alrededor del mundo. El día de hoy está con nosotros Azul Leguizamón, que ha estado explorando los tres principios desde 2019 y se sumergió completamente en ellos formándose como coach transformacional con Rohini Ross. Esto le llevó a tener sesiones privadas con Dicken Bettinger y a tener el placer de contar con Mavis Karn como su mentora personal. El día de hoy, Azul nos presenta el webinar Sentir, Notar, Soltar. Y su introducción dice: en mi exploración sobre qué quería decir sigue el sentimiento, comprendí que mi sentir es guía, un regalo divino para saber si estoy habitando mi verdadera naturaleza o si estoy moviéndome desde mis pensamientos. Pude comprender y experimentar cómo notar y soltar son las únicas acciones que quiero tomar para poder experimentar la vida. Y si eso fuera lo único que es necesario, experimenta y me cuentas. Bienvenida, Azul. Adelante. Muchísimas gracias, Marina, y gracias a todos y a todas por estar acá y por tenerme en este espacio. Bueno, hoy venía a compartir justamente cómo pude lograr entender qué es eso de sigue el sentimiento, en relación al sentir. Y justo esta semana hubo muchos eventos que me llevaron a experimentar todo tipo de emociones, así que creo que estaba todo preparado para hoy, para que traiga algo muy fresco para contar, como suele pasar frente a un webinario. Al principio, cuando yo escuchaba lo de sigue el sentimiento, revisa el sentimiento, pensaba que tenía que seguir esa sensación de felicidad, de conexión con el todo, de claridad, y como que era una búsqueda hacia ese lugar. Que más que una búsqueda en mí se transformaba casi en una cacería, solo quería ese estado y todo lo demás era un error, era un problema, no estaba entendiendo, no estaba viendo. Ahora lo que estoy viendo se relaciona más con el sentir en general, el sentir como guía, el sentir como brújula. Me di cuenta que cuando me estoy moviendo desde lo que pienso, desde mis pensamientos, desde la cabeza, cuando me creo cada historia que se me aparece, hay una sensación interna de tirantez, de tensión, incluso en el cuerpo lo noto. Hay una guía que me dice, por ahí no es. Me detiene. Ahora, esa guía está cuando yo tengo la intención de notar. Esa intención de notar, también experimenté en esta semana, tiene como ciertas regulaciones en mí. Hay veces que voy por la vida como un pájaro, y de repente noto algo porque es tan grande que como para no notarlo. En mi caso en particular se relaciona mucho con los estados anímicos bajos, con el sentirme triste, el sentirme depresiva, el estar de bajón, como decimos en Argentina. Ahora, hay cosas que sí aprendí y que tengo claras, que es que en cualquier estado que experimente, cuando el sentir no es agradable, cuando el sentir me marca que no estoy en una mente clara, sé, número uno, que no puedo confiar en ningún pensamiento que tenga. Y eso para mí fue clave, porque todos los pensamientos que me vienen en esos estados parecen súper reales, tienen un montón de argumentos y me siento así porque tal, y pasó esto y aquello, y podría defenderlo con 100.000 razones. Ahora, sé que en cuanto mi mente se aquieta, en cuanto yo me doy espacio para hacer, todas esas razones desaparecen. Y puedo ver lo que hay en verdad allí. Entonces me queda claro que no tengo que confiar en los pensamientos que vienen a mí cuando estoy en esos estados. Ahora, después de eso pude dar un paso más, porque me ayudó la pregunta que me hizo alguien en una charla sobre si estoy entendiendo todo esto, si atravieso este entendimiento y entiendo que todo es pensamiento, ¿por qué vuelvo a atravesar por estos estados? ¿Por qué me vuelvo a sentir triste? ¿Por qué?
que es una pregunta que yo también tuve en ese momento. Y después, en algún lado leí algo que me pareció muy gracioso, que es que por más que yo entienda cómo funciona la fiebre en el cuerpo, no implica que no la vuelva a tener. La fiebre viene como una respuesta de mi sistema inmunológico preparándose el cuerpo para combatir algo. Y también es información. Puedo estar haciendo mis cosas y de repente, ¡pum!, tengo fiebre. Ah, bueno, tengo que ir a acostarme, tengo que reposar, tengo que... Es información. No me dice exactamente qué me está pasando, pero sí me marca el siguiente paso lógico a dar, que es descansar. Darle espacio a mi cuerpo a que experimente lo que tenga que experimentar. Entonces, ya no creo que por estar en este entendimiento no tenga que experimentar todos los estados anímicos que existen. Entiendo que como yo no soy mis pensamientos, eso no significa que, bueno, entonces yo tengo este set de pensamientos que son lindos y agradables, estos otros no. No, yo puedo tener todo tipo de pensamientos, como si fueran nubes. Pueden pasar nubes blancas, nubes grises, nubes rosas, nubes violetas. Mientras yo sepa que eso no soy yo. Y yo pueda elegir a qué subirme y a qué no. También puedo elegir no subirme a ninguno. Entonces esta semana, en mi vida hubo ciertos eventos que podrían tener una explicación absolutamente lógica de por qué yo me sentí triste. Pero me noté que esa tristeza proseguía, ¿no? Y otra vez una ola de pena. Y me encontré pensando, otra vez, que sí, que te acepto, que te siento, que otra vez acá. Y cuando me vi en esa, me di cuenta de la actitud tan poco amorosa que estaba teniendo conmigo. Quiero decir, si una amiga me llama y me cuenta que se siente triste, yo no le voy a decir por teléfono, mira, es pensamiento, no sé, a mí no me vengas con estas otra vez. No, la escucharía, la abrazaría con el alma y estaría ahí para ella hasta que ella pueda ver algo más claro. Sin embargo, no estaba haciendo eso conmigo, estaba siendo impaciente. Entonces, qué bueno que me visitó la tristeza otra vez, porque pude ver de qué manera yo no estaba siendo amorosa conmigo. En el momento, y no es muy iluminado esto que voy a decir para nada, me di cuenta que lo que yo quería, lo que era amoroso para mí, era salir, comprar una Coca-Cola, unos palitos salados y mirar una de mis series favoritas. Así que hice eso. Con ninguna intención, con la intención de tratarme con amor. Y salí, compré la Coca-Cola y los palitos salados y me puse mi serie y a los 10 minutos me estaba riendo. Psst, se acomodó. Ahora, yo no lo hice para arreglar cómo yo me estaba sintiendo. Lo hice para ser amorosa conmigo misma en ese momento. En ese momento, el paso lógico al sentido común me decía que yo quería una Coca-Cola y unos palitos salados. En otro momento puede ser que me apetece ir a dar una vuelta por la playa, o dormir una siesta, o llamar a una amiga, o lo que sea. Porque el amor no tiene forma. El amor puede tomar todas las formas posibles. Para cada persona puede ser diferente. Y cuando estaba desde el amor hacia mí misma, pude ver algo nuevo que no había visto. Me hice una pregunta ¿de dónde viene esta visita tan asidua, ¿no? La tristeza que viene como visitante frecuente últimamente, a ver qué pasa. Pero me hice la pregunta y no me quedé pensando a ver qué respuesta encontraba. La solté, la dejé. Y en mitad de la noche me despierto. Bueno, tengo a mi hija que es chiquita y estaba llorando, y bueno, esas cosas que hacemos las mamás de ir y venir, ir y venir. Y en lo que estoy atendiéndola, pude ver que había algo en mí que estaba invitando frecuentemente a la tristeza. Y lo que vi fue un pensamiento al que yo jamás le había prestado atención, pero lo validaba. Y era que, como en mi familia hay una larga historia de depresión y de tristeza, de vivir la vida en ese lugar, había un pensamiento que decía,
¿y si en realidad hay algo genético que te trae eso? ¿Y si? Y una parte me dice, y tal vez sí. Ahora, ese pensamiento, como cada pensamiento trae aparejado un sentir, ¿no? Es una sola cosa, no se sentía bien, no se sentía lindo, no se sentía desde un espacio de claridad. Era ruido. Pero era un ruido que como mi notar estaba regulado como para grandes ruidos, yo lo dejaba pasar. No estaba atenta. Y con esto no quiere decir que yo tenga que hacer una actividad, bueno, tengo que regular cómo noto o no. Pero sí, cuando escuchaba lo de la mente está aquí para contemplar, no para resolver, no para solucionar, sino para contemplar, entendí que en cuanto yo veo un pensamiento, cuando lo veo de una mente clara, y es mentira, es una creación que hice yo, al darme cuenta se disuelve, no hay técnica. Ahora, si yo ni siquiera estoy mirando, es como tener un gran jardín en mi casa que tiene algunas plantas con flores hermosas y yo no lo atiendo. Y para cuando lo atiendo porque se llenó de maleza, porque ya es imposible ver las flores. Entonces entendí que atender, notar los pensamientos que se me atraviesan, es un acto amoroso hacia mí misma. No es un esfuerzo. Es algo que sucede. Incluso aunque no lo haga, en algún momento lo veo. Siempre que no esté intentando resolver, que no esté intentando solucionar. Porque ya entendí que no pasa por ahí. Pude ver también que en ese pensamiento de que, bueno, tal vez es que hay una parte depresiva, seguía habiendo un razonamiento de hay algo que arreglar. Hay algo imperfecto, tal vez. Y la verdad es que estamos bien. La verdad es que somos, que no hay nada para arreglar, no hay nada para corregir. Hay ruido. Y eso me parece que nos da a todos una libertad tremenda. Porque a veces me pierdo en el ruido. Siempre me encuentro, por más que me pierda, porque el sistema está diseñado divinamente para que se sienta tan mal que en algún momento me despierto del ruido. Y en la medida que voy experimentando en mi propia vida, voy detectando el ruido antes. Y aún así lo que veo es que siempre por debajo del ruido hay un regalo. Entonces hoy pienso, qué bueno que la tristeza se presentó tantas veces en estos últimos días. Porque yo no me había dado cuenta que aún dudaba de si tal vez hay algo genético. No me he dado cuenta que tenía ese pensamiento como, bueno, semiválido. Por supuesto que era una puerta abierta para un montón de cosas. Entonces es cuando me digo, ¿no? Bueno, otra vez, bueno, bienvenido todo, bienvenido todo, bienvenido todas las emociones, bienvenidos todos los ruidos, bienvenidas todas las exploraciones. Y es como que voy entendiendo un poquito más lo que Cindy Banks decía cuando decía que si no le tuviéramos miedo a la experiencia, todo se modificaría. Yo le tenía miedo a la tristeza. Antes pánico, miedo, ahora miedito, y ahora nos vamos haciendo amigas, que no significa que la invite a vivir conmigo, porque sé que esa no es mi naturaleza. Entonces, sentir, conectándome con mi sentir, en realidad sin hacer nada, siendo. Notar lo que hay, lo que me atraviesa, y suelto, porque no soy yo la que resuelve.
sí soy la que puedo soltar aquello de lo que me estoy aferrando. La que puedo soltar ese pensamiento de que tal vez sí tenga un gen. Lo puedo soltar. Sin esfuerzo, porque veo que no es real. Siento como que dije todo lo que quería decir y pasó muy poco tiempo. Así que pregunten todo lo que quieran. Qué lindo verlos a todos. No hablen todos juntos porque me agobio. Julia. Hola, abre tu micrófono, porfa. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Julia. Sí, me identifico mucho con lo que tú dices porque yo también estaba en ese pensamiento de que hay algo que traigo de mis genes, de mi familia, por la depresión y ese tipo de cosas. Y, y claro, a la fecha no lo doy tan válido, por válido como lo daba antes, pero de todas maneras hay alguito que queda, ¿no? Mi pregunta, no sé si sea una pregunta para mí misma, que las comparto con ustedes. ¿Qué tendría o que explorar si es que ese ruido que nos hablabas, que siempre va a estar ahí, ya es un ruido como un hábito, ¿no? O sea, yo sé que no estoy fallada, yo sé que soy bienestar y eso es lo que somos todos. Pero ¿qué con ese ruido o esa idea de pensar que regresa, ¿no? Que regresa y dice, sí, pero tal vez como una enfermedad, ¿no? Y si después te pones mal, y si después esto se agrava y qué sé yo, ¿no? Lo siento como que ahorita me doy cuenta que es como más ruido. Pero me pregunto, ¿cómo hacer que ese ruido cada vez sea menos, ¿no? O sea, no me tome, sino que sea algo así como tú dices, que lo siento, no me apodero de eso, lo dejo pasar y lo suelto simplemente, ¿no? Bueno, No sé. yo te contesto como lo veo yo. O sea, justo lo que dijiste, es un hábito, ¿no? O sea, es algo que habitualmente se presenta en mi vida. Entonces, no es que hay algo que yo haga para erradicar eso de mi vida, pero sí elijo a dónde pongo mi atención. Entonces, a mí antes me pasaba que se me presentaba esto de, ay, no soy suficiente, no soy, estoy fallada, me falta algo, no soy como los demás. Cuando pude ver que ese era un hábito, es como que se presentaba y decía, ah, hola, como si fuera un conocido, Pepe, llegó Pepe, mira, oh, hola Pepe, listo. No le agregaba atención a eso. Pero al principio era como más complicado y después entendí algo. ¿Vieron cuando se mudan de casa a una casa diferente? Que imagino que todos en algún momento se habrán mudado. Y estás en la cocina y vas a cocinar y en la casa anterior guardabas la sartén a la derecha. Entonces estás cocinando acá y te vas a la derecha y dices, ah, bueno, no.
Y las primeras semanas te pasa casi todos los días, después te pasa menos, después te pasa menos, después te pasa menos, hasta que se va como disolviendo y ya vas a otro lugar. Bueno, para mí, desde como yo lo veo, pasa eso, que como es un hábito, yo antes aparecía eso, lo atendía, le daba validez, lo pensaba, lo repensaba, lo analizaba, llamaba a una amiga, charlábamos de ello. Ahora sé que es como una nube que aparece, la dejo pasar, atiendo a otra cosa, como estoy mirando esta pantalla ahora, todos estamos mirando la pantalla. ¿Podemos sacar la vista de acá y mirar otra cosa? Podemos. Requiere una decisión de no seguir alimentando el ruido. Entonces, en la medida que yo dejo de alimentar algo, eso orgánicamente, naturalmente va empezando a ser algo mucho más débil, que aparece menos. En mi caso, yo lo experimenté mucho con esto de pensar que no soy suficiente o que estoy rota. Antes era algo que aparecía y me caía. Y ahora aparece de vez en cuando y pasa. Y cada vez aparece menos. No porque me fui al otro lado de, ¡ah! Yo la tengo súper clara, sé todo. No, no, para nada. Pero porque no estoy argumentando contra el pensamiento. No estoy intentando convencer a ese pensamiento de que, bueno, no es así. Solo estoy diciendo, uff, ruido. Lo dejo pasar. De la misma forma que dejo pasar, no sé, que la van a llevar a Ambi en el jardín a una excursión a caminar por la playa. Y como madre primeriza, en un primer momento digo, ¿y si estamos en invierno, otoño, invierno? ¿Y si se mete al agua y justo se tropieza, no sé qué, y se ahoga en una excursión? Sé que es un pensamiento loco, no atiendo a eso, pasa y hasta casi que me río de mí misma y de los miedos ridículos que se me pueden ocurrir. No lo alimento. No estoy pensando por qué, cómo vino esto, lo dejo pasar. Esto que me viene a mí en cuanto a que me di cuenta que ese pensamiento sobre si tenía algún gen que me lleva a la depresión o no, no es que apareció porque yo me senté a pensar, bueno, a ver cuál es la... No, yo lancé la pregunta y tuve la revelación de que ese pensamiento seguía activo y que yo todavía le daba validez. Y no es bueno, le doy menos validez o le doy más. Me di cuenta que no es verdad. Entonces tiene cero validez en mí. Y como no puedo dejar de ver lo que ya vi, ya como que queda diferente. No sé si me explico. O si estoy apuntando a lo que vos querías preguntar. Sí, perfecto. Ujú. Muchas gracias, Azul. Gracias a vos, Julia. Cristel. Am, Primero, perdón porque llegué un poco tarde, así es que igual digo algo que no corresponde. Ah, no, lo tenemos Pero acá anotado, a qué hora llegó cada una, tenemos sí, lista. sí, yo ya sabes que los miércoles como me pilla volviendo a casa, ¿no? Hoy, ¡hala! Perdón. Son de esas cosas que pasan, no me llama nadie, excepto cuando ahora. Ya. Súper curioso lo que apuntabas de darle validez, ¿no? a todo lo que pensamos, porque me venía el caso de cómo la gente además nos invita a dar validez a ciertas preocupaciones, a ciertas inquietudes, a ciertos pensamientos. Eh, yo ayer tenía una prueba médica que no había oído en mi vida que esa prueba existía, no tenía ni idea de cómo funcionaba. Y no sé, tuve que cancelar varias cosas para poder asistir. Y todos me decían, ay, ¿y esto? ¿De qué va? Digo, pues mira, no lo sé. ¿Y vas a ir a la prueba sin saber de qué va? Y yo pensé, bueno, pues, ¿qué va a cambiar? Si yo ahora de repente me explican que voy a ir, voy a estar viviendo en el miedo no sé cuánto tiempo, hasta que vaya. No, ¿y de qué va? No lo sé.
Y mi madre, pero ¿cómo vas a ir a la prueba sin saber de qué va? Digo, hombre, yo voy a la prueba médica. Cuando llegue allí ya me explicarán cómo funciona. No, pero tienes que preguntar, llama y pregunta. Digo, mamá, no voy a llamar a preguntar, a alimentar mis miedos y mis inquietudes. Como estos ejemplos, no te exagero, igual he tenido 6 en 3 días. Todos apuntando a una situación, a un miedo externo que yo no tenía, pero que te van transfiriendo, te vas alimentando de ese miedo. Y hubo hasta un momento en coche yendo hacia allí que dudé. Me entró el miedo por primera vez de decir, ay, a ver si me tiene de repente que pinchar en la cabeza. Y pensé, bueno, si le tiene que pinchar, porque yo me había hecho la idea que me lo iban a poner una cosa. Y si es que no, bueno, ¿y qué va a cambiar? ¿Qué vas a decir? Mire, no me pinche directamente en la cabeza, no le voy a... Pero te entra ya el miedo de todos los comentarios que has ido absorbiendo y te das cuenta. Y entonces pensé, ostras, ¿cuántas veces vivimos en esa situación de absorber todos esos miedos, esas inquietudes, esos pensamientos que no son nuestros, pero que al final uno convierte como suyo, ¿no? Y al final, yendo hacia allí, realmente pensaba que tenía todos esos miedos. ¿Y por qué no has mirado en Google? ¿Y por qué? Dijo, oye, pues ¿por qué no? Porque no sé, pero te vas creyendo de verdad todas esas cosas, ¿no? Como ibas apuntando el mirar hacia esa dirección, no porque sea tuya, sino porque te invitan a mirar hacia allí. No sé si me explico. Sí, pero justo, mira las palabras que usaste. O sea, te invitan a, o sea, si a mí me invitan a algo, yo tengo que decidir aceptar la invitación, ¿no? Tengo un ejemplo muy gracioso, mi suegro es un amor, pero es un hombre que se preocupa mucho por todo. Y su forma de cuidarte, acabo de caer en que tal vez mira este webinario, es que te llama para advertirte, ¿sabes? Entonces de repente estoy trabajando y me suena el teléfono, me dice, no, viste que hicieron el último informe de la inflación en Argentina y va a aumentar todo no sé cuánto y te has fijado que pin, que pan, que pan. Y yo en ese momento noté cómo yo podía, sí, 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 válido, asustémonos. O poder quedarme bueno, esa es la realidad que él está viviendo, yo lo manejaré cuando llegue el momento, si es que existe algún problema o no. Entonces, yo ahora estoy viendo más en cómo yo acepto invitaciones, a veces incluso sin prestar atención porque no estoy atenta a notar cómo me siento. Y creo que en lo que vos estabas contando, cuando la gente te decía, bueno, viste cómo se hace esta prueba médica, bla, 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 seguro que la sensación interna tuya no era de claridad y de paz, y bueno, así escuchemos todo esto que me dice esta gente. Pero había una parte tuya que sí decía, no, yo voy a ir y me entrego a la experiencia. Había un sentir diferente, ¿no? Entre una cosa y otra. ¿Me estás preguntando? Sí. Para mí sí había un sentir diferente. Era como, ¿qué va a cambiar? Eso que muchas veces en otros... ¿Para qué me tengo que preocupar de algo si voy a tener que pasar por allí igualmente? ¿Para qué le voy a estar dando validez a un miedo X? O a lo mejor yo no tengo miedo, pongamos a que me pinchen, incluso que me tengan que poner, igual yo no tengo ese miedo. Te entregas, confías, dices, bueno, voy a ir allí y es una experiencia más de la vida, punto. Es una experiencia más, sin más. Ahora, ¿cómo quieren hacer crecer? Yo sí, creo que tenía esa tranquilidad que tú decías y me entregué. Me entregué a ir y decir, bueno, pues, oye, incluso pensé, y si me duele, pues mira, lloraré como los niños, que tampoco pasa nada, ¿eh? Que uno puede, puede llorar y tampoco pasa nada. Iba con esa cosa de, oye, pues tampoco voy a hacerme la fuerte si llega el momento, no sé, y ya está, Sí, te entregas. sí, tal cual. Yo estoy viendo eso también, de que cómo se confunde la preparación frente a algo con el decir, bueno, estoy siendo una persona responsable porque me estoy preparando para la experiencia, estoy recabando información y pensando plan A, plan B, plan C, cuando en realidad es ruido. Y si voy y me entrego a la experiencia, puedo tener una respuesta
completamente diferente. A mí no me encanta ir al odontólogo, nunca me ha gustado. Y el año pasado tenía como bastante dolor de un lado y fui a una odontóloga que me recomendaron y fue la primera vez que dije, me olvido de que tengo que ir hasta que esté cruzando la puerta del consultorio. Me olvido. Voy, súper tranquila, me revisa. A mí que me arreglan una caries era como, oh Dios mío, ¿viste? Tenía que procesarlo. Y esta odontóloga me dice, bueno, estos 2 dientes de acá atrás no se pueden salvar, habría que extraerlos, 2 dientes. Y me escucha a mí misma decirle, venga va, ¿ahora? Y lo hicimos, y no dolió, y fue la solución. Y cuando salgo, y está mi marido, y me mira yo salir sonriente, y me dice, que no te hicieron nada al final, ¿no? Digo, no, sí, me sacaron 2 dientes. No lo podía creer ni yo, pero porque, y no lo planeé, pero sí tenía la intención de presentarme con lo que hubiera, y tener la mente lo más clara posible. Muchas veces escuché a Mavis Carn decir y decirme que ella lo único que quería, que quiere, es tener una mente clara. Y no, o sea, que no está apuntando hacia la felicidad, sino hacia tener una mente clara. Y yo escuchaba eso y decía, sí, me encanta para vos, yo quiero la mente clara y pipi, la felicidad, el estar allá arriba, me gusta. Y ahora voy viendo más y más y más que desde una mente clara yo soy libre y puedo elegir cómo transitar todo tipo de experiencias. Y entonces me pregunté, ¿y si la felicidad es esto? ¿Y si la felicidad es esa paz de la claridad? De poder elegirme en qué me engancho y en qué no. Es como si fuera la diferencia entre, para mí, entre un amor apasionado y de película, y un amor duradero y cálido y sano y que prosigue como una sensación de calidez. Para mí, o sea, una mente clara está haciendo un regalo, está haciendo eso. Y me doy cuenta que no es que yo tenga que lograr una mente clara, pero sí puedo dejar de hacer las cosas que la enturbian. ¿Cómo? Buscar información previa para prepararme para X situación. Cómo dejar de darle validez a determinados sentimientos, o cómo no prestar atención a lo que está pasando por mí, salvo que haga un ruido tan grande que lo escuche. Cuidar mi jardín. El jardín naturalmente crece con las plantas que tiene que tener. Y bueno, cuando hay maleza, con amor, la veo, esto no es verdad. Y ya. Para mí es muy fuerte que se trate más del dejar de hacer que del hacer. Yo pensaba que si yo puedo hacer, dame la técnica, dame el truco, dame el tip, entonces yo puedo resolver todo y me siento libre. Y ahora veo más que no se trata de que yo haga, porque yo voy a hacer sobre problemas que me invento con las circunstancias. La circunstancia es neutral. Yo me cuento una historia y quiero desde esa historia transformarla y hago más ruido. Y cuando me aquieto, como el globo de nieve, ¿no? Como el globo de nieve, no sé cómo se dice en otros lugares, pero bueno, ese que agitás y tiene la casita dentro y cae la nievecita. Cuando lo dejamos caer, cuando no hay que hacer nada, hay que apoyarlo y esperar. Y al final va a ser verdad lo de que el tiempo lo cura todo, que siempre pensé que era una resignación, pero no. El tiempo al final siempre me lleva a quietarme, y desde esa quietud veo diferentes cosas. Y ya paro de parlotear. Sabes que yo me quedé con una cosa que dijiste ahorita, que siempre desde los 3 principios, como
como buscamos no ofrecer herramientas, sino sentir y ver ese sentimiento que te informa. Pero cuando decías que me voy a buscar la Coca-Cola y los palitos y no sé qué, y yo decía, ¿y qué tal si eso no es una fórmula, sino que es mi sabiduría guiándome para que yo deje de entretener ese pensamiento? Exactamente, sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, guiándome para que piense en cualquier otra cosa. Que en ese momento fue la Coca-Cola y en otro momento es cualquier otra cosa. No hay técnica. Puede no ser nada, o puede ser Puede no hacer siéntate a nada. llorar. Sí, puede ser Sí, siéntate a llorar y siéntelo y siéntelo y siéntelo pero es no convertirlo en fórmula, pero saber escucharnos, que no es necesariamente un distractor, sino que es tu sabiduría, también mostrándote otra cosa que te agrada, que te genera un bienestar, que puede ser placentero, pero que de alguna manera se vuelve la medicina para dejar de entretener ese pensamiento que te está llevando a esa experiencia. ujú, exactamente. Me gustó eso. Sí, sí, sí. Es como lo dijiste, o sea, el dejar de entretener ese pensamiento, haciendo lo que sea. Y sí, a veces es llorar y a veces es cualquier otra cosa. Es que en realidad no importa qué sea, importa que Clarísimo, estoy sí, escuchando lo que me viene en el momento. exactamente. Y como sentir, o sea, llevarnos al sentir y en ese sentir ver que nos informa el momento, así sea un distractor, Y algo que ¿cierto? quiero aclarar con esto que vos me decís es que antes, cuando yo pensé que cuando me atravesaba una emoción, sentirla era como, lo que yo hacía era estar en ella, pero la seguía alimentando, ¿no? Bueno, estoy triste, entonces lloro y me pongo esta película que es triste y escucho. Entonces, en lugar de atenderla, la estaba como alimentando y estaba creando otras cosas. Y Y se ahora, crea mucho esa confusión, sí, se ujú, crea mucho esa confusión porque se cree que sentirla es, es, es seguir contándote aquí la misma historia para seguir aumentando ese sentimiento y no, es concentrarte en el sentimiento y al concentrarte solamente en el sentimiento, te dejas de concentrar en esto que es lo que lo crea. ujú, Bueno, exactamente. entonces esa por un lado. Y por el otro, cuando Julia estaba hablando, se me ocurrió como una cosa que creo que es valiosa, y es al final, digamos, esa entretención de ese pensamiento de puedo estar depresiva y puede ser una herencia y puede ser no sé qué. ¿Quién crea esa conversación? Al final la creamos nosotros. También es una creación nuestra. Y si nosotros la creamos, nosotros podemos dejar de entretenerla. Somos los creadores de esa y de cualquier otra historia. Somos los creadores y así como creamos, podemos crear la posibilidad de deshacerla, de desmitificarla. Entonces, o me identifico con lo creado o me identifico como creador. Y las dos me llevan a una experiencia muy distinta. Gracias, Azul. Gracias, Lau. Luis. Sabes que, bueno, gracias por todo lo que has compartido. Y dentro de las cosas que decías, hay dos cosas que para mí siempre han sido muy disruptivas de este entendimiento. Una es esta premisa de no hay nada que reparar, como lo decías, Luna, y que me costaba mucho aceptarla, o sea, porque además es que es como renunciar a todo lo que has hecho toda tu vida y a lo que has estado trabajando. Incluso dices, ¿cómo voy a ayudar a otros si no tiene nada que arreglar? Entonces, y la otra cosa que me parece es este tema de notar el pensamiento,
a mí me costó muchísimo y lo confieso que fue algo que para mí era difícil. Yo decía, ¿eso cómo me va a ayudar? Yo lo que quiero es cambiarlo, yo lo que quiero es quitarlo, yo lo que quiero es dejar de pensar en eso. Pero cada vez, o sea, una vez que decidí como, no sé si lo decidí, simplemente empezó a suceder que empecé a darle la oportunidad al tema. Y hoy veo la bondad de eso y es impresionante, unido con lo que hablaba Laura de la semana pasada, de la función, de cómo funciona el sistema. Entenderlo realmente te da una paz enorme. Yo lo veo ahorita, recientemente estuve hablando con alguien que está precisamente en ese momento, en esa búsqueda de que está segura que tiene que reparar N cantidad de cosas en su vida, y que además está segura de que eso es real, ¿verdad? Y además está segura de todas esas creencias y los pensamientos. Y lo veo, y me veo yo a mí hoy, siento esa gran diferencia en el sentido de la paz, como vos lo decías. A mí, yo más que claridad, creo que es una invitación a la paz, lo que me lleva a este entendimiento, y lo noto cada vez más. Algo que me costó también, y creo que porque de una u otra forma lo hemos apagado, creo, tal vez es la forma en que yo lo veo, es el sentir. O sea, a mí me acostumbraron a apagar el sentir. El sentir es como muy de chicas. Yo cuando veo a las chicas y hablan mucho de la experiencia de cómo se conectan con el sentir y con la emoción, para mí era la emoción cuando viene hay que quitarla. O sea, hay que, incluso hasta uno se hace hábil en eso, ante una emoción, ya sea mucho de felicidad, no la expresas, o si es de tristeza, menos. O sea, mostrarme vulnerable, mostrarme triste, en la situación que fuera, nunca, ni siquiera con las personas más cercanas, porque era demostrar quizás debilidad, o quizás demostrar o sentir que tu deber era mantenerte firme a pesar de lo que estuviera pasando. Entonces uno se hace muy hábil. Entonces para mí también eso fue como muy fletante, el tema de que me dijeran que me guiara por el sentir, porque yo decía, es que yo no, o sea, mi sentir es súper confuso, además de que mi sentir se desconecta inmediatamente. Entonces, pero creo que es la invitación de este entendimiento a darle validez a eso, a entender cómo funcionamos, a no creer el pensamiento. Eso es mágico, es impresionante los resultados que produce en uno y en las personas. Nada más aquí estoy hablando un poco de mi experiencia, y tal vez como pregunta, así que lanzo, es, escucha, ¿qué tanto es quitarle a la persona? O sea, me lo cuestiono, ese proceso que está viviendo de descubrirlo por sí sola, ¿verdad? Porque es difícil. Llegar y enseñarle esto a otra persona, tiene que experimentarlo, pero también tiene que estar como en la predisposición a escuchar algo nuevo, que creo fue lo que a mí me pasó. En mucho rato no estuve en la predisposición y seguía amarrado hacia las otras cosas que había aprendido, que como vos decías, quizás me daban un poquito más de control, el saber que yo creía poder cambiar mi pensamiento, que yo podía controlar mis emociones, que yo podía controlar las cosas, ese tema. Pero sí que es interesante, y es a veces complejo el invitar a otra persona que está en su otro proceso. Sí. Gracias, Luis. Yo, como lo veo en relación a otra persona, es que la persona tiene que tener la apertura de escuchar, las ganas de oír algo diferente, porque tenemos libre voluntad. O sea, al principio cuando descubrí este entendimiento y empecé a ver cosas y tal, me agarró esto de que se lo quería contar a todo el mundo, que quería escuchar, que no quería escuchar, a la tía, a la prima, a la vecina, a todo el mundo. Y no funciona, porque yo misma lo pude escuchar cuando estaba abierta a escuchar algo diferente. Ahora, creo que el trabajo que hacemos, y creo que sobre esto pueden explayarse más Laura y Marina, con una persona que quiere aprender sobre este entendimiento, es el estar, primero el estar en la sesión desde el mejor sentir posible, y estamos apuntando en una dirección, estamos apuntando a algo que es verdad en realidad, pero no se trata de que tengamos que convencer a la otra persona.
Para mí se trata más de tener ese espacio en el que la otra persona puede aquietarse y empezar a ver a lo que estamos apuntando, e ir guiando poco a poco. Pero también creo que teniendo cierta atención a no tener como una agenda secreta de, bueno, esta persona tiene que verlo ya, hoy, mañana, en 2 sesiones, en la siguiente, en esto, porque cada proceso tiene sus tiempos. Sí, evidentemente que como estamos en servicio a la otra persona, podemos apuntar en esa dirección y también señalar, mostrar, dar luz a aquello que la otra persona no está viendo en este momento. Que desde afuera, desde una posición neutral, a veces podemos ver más. Yo lo fui aprendiendo un poco más en la medida que lo voy experimentando. Antes me parecía más sencillo tener una técnica y decir, bueno, tiene tal problema, hacemos esto. Pim, pam, 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 y este es el resultado. Y si bien funcionaba temporalmente, como estábamos trabajando sobre un problema que no era real, después se presentaba el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Ahora, cuando podemos ver que no somos todos esos pensamientos, que somos, como decía Laura, los creadores, no la creación, entonces todo se empieza a transformar. No sé si esto te ayuda en lo que me estabas consultando. Perfecto, gracias. Gracias, Luis. Señora Marina. Señora Azul, muchas gracias por esto. Hay muchísimas cosas que me han encantado y casi todas ellas ya fueron tocadas. Pero hay una en particular que me parece muy relevante de tu exposición y que no ha sido tocada. Y es lo que nos creemos que nos toca por herencia. Y cuantísimos de nosotros estamos atorados ahí sin siquiera tener idea de que estamos atorados ahí. El día de ayer hablaba con uno de mis hijos y le estaba contando 2 historias que se relacionan un poquito por ahí, ¿no? Y una de esas es una amiga que es una excelente cocinera y es celosa de sus recetas y no las presta y así todo el rollo, ¿no? Entonces un día vino a cocinar un lomo de cerdo a mi casa, así el rollo, y me estaba como explicando toda la receta a su manera, a medias, para que no me la fuera yo a piratear ni nada. Entonces empieza diciendo, lo primero que tienes que hacer es cortar el lomo en 2 y después tienes que tal y después Entonces, pues ya, al final, ¿no? De todo, nos sentamos a tomar una copa de vino y le digo, oye, ¿por qué tienes que cortar el lomo en 2? Y se queda así callada y me dice, no sé, así siempre lo he hecho. Y entonces digo, pero bueno, o sea, me dijiste que era muy importante cortar el lomo en 2. ¿Por qué es importante cortar el lomo en 2? Me dice, no tengo ni idea, no, ¿sabes qué? A ver, espérame. Y entonces le habla a su mamá y la mamá le habla a la abuela y empieza todo un desbarajuste familiar y al final partir el lomo en 2 era porque pues la olla de la abuela era chiquita y no cabía el lomo completo. Nada más, pero nunca nadie se había preguntado por qué había que partir el lomo en 2. Entonces nos carcajeábamos. Pero hablándole de esto a mi hijo, recordaba yo un experimento que se hizo en el que había una plataforma de metal y había todos unos changos, simios, y luego había una escalera y arriba estaba la penca de plátanos. Entonces, claro, todos querían subir por los plátanos. Pero cada vez que un chango empezaba a subir la escalera, a todos los demás les daba una descarga eléctrica la plataforma de metal en la que estaban. Entonces, al que estaba en la escalera no, pero a todos los demás sí. Entonces fueron aprendiendo a tranquearse a cualquier chango que quisiera tocar la escalera, ¿no? Cualquier chango que quisiera empezar a subir la escalera era bajado por todos y tranqueado. Y ya todos los changos que estaban presentes aprendieron a hacer eso.
Y después empezaron, entonces ya no había necesidad de hacer descargas eléctricas porque los mismos changos se encargaban de que nadie subiera la escalera. Pero poco a poco empezaron a quitar uno por uno a los changos que sí habían, o sea, que habían estado en el experimento y empezaban a meter changos nuevos que nunca habían recibido descarga eléctrica. Y los changos nuevos aprendían a tranquear al chango que se quería subir a la escalera sin tener una razón por qué hacerlo. Entonces, continúan el experimento hasta que no queda en el grupo de changos ningún solo chango que haya jamás recibido una descarga eléctrica. Y sin embargo, el comportamiento aprendido socialmente sigue repitiéndose. Y todos se siguen traqueando al chango que quiere subir la escalera. Creo que dentro de estos patrones familiares que tenemos, ¿no? que aprendemos de manera tácita, porque no se nos enseña, sí, todas las mujeres de tu estirpe son abandonadas. Y si entonces, si tú quieres pertenecer a esta estirpe, pues tienes que arreglártelas para que te abandonen de alguna manera, ¿no? O todas las mujeres de tu estirpe tienen depresión, entonces si quieres pertenecer a esta tribu, pues tienes que desarrollar una depresión. No, nadie nos dice eso, pero lo aprendemos de manera tácita, lo estamos viendo, ¿no? A todos los hombres solteros de tu tribu se les trata como unos imbéciles, ¿no? Hasta que no se casan, lo que sea. Y cómo el hacernos conscientes de ello es suficiente para soltar. Entonces, el hecho de que tú te hayas dado cuenta de que seguía ese pensamiento validado en tu experiencia, ese es el punto de inflexión. Y por eso en este entendimiento hablamos de que la toma de conciencia es lo que detona la posibilidad de transformación. Sin eso, no hay nada. Si no hay toma de conciencia, no puedes transformar nada. Y entonces quiero recalcar eso dentro de nuestros patrones familiares que tenemos inconscientes. Y cómo el empezar a observar nuestro sistema familiar nos puede despertar a patrones inconscientes que están ahí vivos como pensamientos, como creencias dentro de nosotros que no tenemos conscientes, ¿no? Entonces, ahora, el hecho de que tú digas, y entonces, las visitas constantes de la tristeza fue lo que me dieron el regalo de hacer conciencia, habla en ti de lo que estaban diciendo ahorita, ¿no? La voluntad, el deseo de ver más allá y no tener que rechazar. El entender que todo lo que está pasando, sucediendo en cualquier momento dentro del sistema que somos individualmente cada uno de nosotros, está ahí para ser visto, para ser notado. Es un inmenso regalo. Todo lo que sentimos, todo lo que sucede en nosotros, es una invitación a esa conciencia. Y la manera en la que tú expones el haber aprovechado esa toma de conciencia me parece magistral. Así que gracias. Gracias por eso. Gracias a vos, Marina, me encanta me encanta. Sabes que me acordaba con lo del linaje y esto de que a mí se me ha dicho durante varios años, mi abuela paterna falleció de cáncer, mi padre falleció de cáncer, mi tía falleció de cáncer. Entonces, cada vez que voy a una consulta médica y preguntan, ¿tienes algún antecedente? Yo digo eso y les digo, ¡boom! La cara les cambia absolutamente. A mí me cambiaba la cara cuando tomaba ese pensamiento, lo consideraba como válido. El ver, de repente, que eso no era verdad, es lo que desarma todo. Por eso es así como decís, Marina, o sea, es ver más y más que todo lo que sucede pasa para nosotros. Si estamos dispuestos a ver.
estamos dispuestos a cuestionar, ¿no? O sea, con que un chango dijera, a ver, espérate tantito, como por qué nos estamos tranqueando a los que, no sé, la capacidad de cuestionar la tenemos. Entonces, por qué se trata así a los hombres? ¿Por qué están abandonadas las de mi familia? ¿Por qué? No sé, ¿me explico? Sí, sí. Tenemos la capacidad de cuestionar y ahí hay hay un inicio de toma de conciencia también. Pero esa capacidad de cuestionar también se relaciona muchísimo con el dejar la inercia de lado, el dejar de vivir en automático, de pues es así, porque soy Ciertamente. mi hija, ¿no? Ahí es donde está, dejar de vivir en automático. ¿Y qué implica dejar de vivir en automático? Pues, espérame, déjame notar. Es lo único, ¿no? Me encanta tu título, se me hace certero, así, estocada, como dice Mara Montañez. Sí. Y para mí también fue crucial lo de soltar. Porque antes de este entendimiento yo tenía la predisposición a ver y notaba y lo agarraba, lo analizaba, lo cortaba en cuadraditos y ahora investiguemos todas las veces que el lomo se cortó en 2 partes. Y entonces, ¿qué dice Freud sobre esto? Porque en Argentina todos vamos a terapia muchas veces, muchos años, todo. Y ahora, o sea, es un disfrute el decir, bueno, noto esto, suelto, a ver qué viene. Con apertura, suelto, pero suelto. Simple, ¿no? Qué simple. Y en otro momento de mi vida hubiera notado ese pensamiento y entonces hubiera creado uno nuevo que dice, las mujeres de este linaje a partir de mí no tenemos tendencia a la depresión. O somos, y hubiera ido construyendo algo que no, que era ruido con más ruido con ruido. Libertad, como dices, Azul. Libertad. Es que para mí ese es el máximo regalo de todo esto. En el poder soltar y nada más soltar, y nada más soltar, hay una inmensa libertad. Inmensa. Gracias. Pues, tengo un aviso. Pues creo que sí, ¿verdad? Palabras de Sí, sabiduría para cerrar, mi querida Azul. sí. Dale. Palabras de sabiduría. Suelten. Soltemos. Recordemos que con la intención de estar abiertos a ver y la acción de soltar es suficiente. Porque si estoy abierta a ver, veré, notaré. Y si suelto, recibo un regalo inmenso. ¿No? ¡Qué maravilla! Así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá y a los que vean la grabación en otro momento, como yo que miro todas las grabaciones después. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Azul. Gracias a todos por estar aquí. Nos volvemos a encontrar en este espacio de 3 principios en español en 15 días. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.